¿De qué depende que nos estanquemos o que avancemos? De nuestra actitud. Y es por eso que necesitamos tener claridad y tener a nuestro corazón crístico activo. Porque nuestro corazón crístico es la fuerza y el sostén para ser guiados por el amor, por la sabiduría, y la llama azul de poder también nos va a dar la protección para ser inmunes a toda esa energía que nos quiere avasallar cuando estamos en medio de experiencias difíciles. Lo que hace la energía de la oración y el pedido es bendecirnos. Nosotros, al momento de rezar, lo que abrimos es un portal enorme de conexión para que el Espíritu Santo derrame su fuerza pura sobre nuestra vida, sobre nuestro camino y sobre nuestra experiencia. Entonces, si logramos tener como hábito esta conexión con oración en la mañana, en la tarde, en la noche, los momentos en los que necesitemos, ¿no? Cuando estemos ante una prueba, cuando estemos ante un desafío, cuando sintamos un miedo, todo el tiempo estar atentos y comprender que si pedimos y hay una intervención que se hace presente, todo se facilita. De repente se abren nuevas oportunidades o se abren puertas, opciones. Por eso es que debemos comprender que necesitamos de la ayuda de los seres de luz y que necesitamos pedir para ser asistidos, porque los ángeles y los seres que nos acompañan, ellos ven, observan y están presentes en nuestra vida, pero solo pueden intervenir ante el pedido sincero de corazón, y debemos aprender a entregarnos a la voluntad, ¿no?, de ellos cuando hacemos el pedido, porque normalmente si hacemos un pedido y nosotros decimos cómo queremos que sea resuelta una situación, estamos interviniendo y no estamos confiando ni teniendo fe en ellos, que pueden ver el panorama completo, y al ver el panorama completo ellos se van a encargar de guiarnos y de movernos con las opciones correctas que estamos necesitando. O sea que luego de hacer el pedido debemos estar atentos a quienes llegan, a las señales que se presentan y a las oportunidades. Y si hicimos un pedido y algo se aleja de nosotros, debemos confiar en que es la intervención divina ayudándonos. Porque si nosotros pedimos y después renegamos y no confiamos, entonces no estamos pudiendo ver. Esa es la fe. La fe es la certeza de saber que si algo se aleja de nuestra vida luego de hacer un pedido, solo Dios sabe por qué, pero eso está sucediendo con un propósito positivo. Quizás por el momento es lo mejor, quizás hay algo que te estaba perjudicando y no te estabas dando cuenta, quizás ese entorno te estaba alejando de tu destino, quizás algo muy negativo estaba por llegar. No sabemos, porque siempre hay muchas opciones, pero lo importante es que al momento de pedir podamos confiar, y desde ese confiar que podamos avanzar. Vamos a abrir una segunda parte, ¿no?, en esto que venimos hablando del momento en el que en el templo sagrado de la sabiduría vamos programando nuestro destino en la tierra. Hay algo muy importante que se presenta como prueba y es el dolor. Poco sabemos del dolor. Normalmente renegamos con el dolor y luchamos con el dolor. Y cuando no podemos ver y tenemos ese lazo negativo con el dolor, es cuando la parte negativa del dolor nos empieza a apagar. Y empezamos a perder el control de nuestra vida, porque el corazón se contamina, porque el dolor lo que trae en el corazón es la herida, la tristeza, la depresión, el enojo, la ira. Son todas energías negativas
vinculadas a la parte negativa del dolor. Pero hay otra parte que pocos ven y que es importante conocerla, que es la parte positiva del dolor. Y es la posibilidad de generar un lazo positivo con el dolor. Eso sucede cuando llega un momento de la vida en el que sentimos la necesidad de recapitular. Muchas veces, lamentablemente, eso llega cuando tocamos fondo y cuando estamos en el vacío total. Y por eso muchas veces llegan experiencias que nos llevan a ese abismo, porque es la única forma que tenemos, porque somos hijos del rigor muchas veces los seres humanos, y solo cuando estamos en ese abismo y en ese vacío es en el que nos desprendemos de todo el control y aprendemos a pedir ayuda. Y aprendemos a recibir ayuda y nos conectamos con la oración y con Dios y vislumbramos la posibilidad de conectarnos con la parte espiritual. Eso no debería suceder, no deberíamos llegar a ese punto como para dar el paso de recapitular, de sanar y de perdonar. Pero lamentablemente a muchos les pasa que si no llegan a ese punto, no despiertan. Cuando estamos en ese punto de vacío y de tocar fondo y de realmente querer un cambio, es cuando tenemos la posibilidad de conectarnos con la parte luminosa del dolor, que es su otro lado. Cuando nos detenemos a recapitular y a ver el propósito. ¿Y qué nos vino a enseñar esa experiencia? Si logramos ver qué nos vino a enseñar, la parte negativa del dolor ya no necesita estar adentro nuestro y se transforma y da como una vuelta y queda la parte luminosa. La parte luminosa del dolor es la comprensión de que el dolor es nuestro aliado, es una fuerza positiva que nos permite tener sabiduría y hasta es una alerta que nos permite sentir hacia dónde ir y hacia dónde no ir, porque la real intuición es la suma de la voz de nuestro ángel interior con nuestra sabiduría, es la voz de Dios en nuestro corazón, pero es también la conexión con nuestro dolor, lo que nos da intuición. Pero debe haber una conexión en la luz con el dolor para lograr que eso suceda. Si logramos ver que en esas experiencias difíciles hay grandes enseñanzas y podemos integrarlas, entonces el dolor se transforma en una luz arcoíris y no en una fuerza oscura y densa que nos pesa y que nos carga. Mientras sea algo que nos carga, va a estar en nuestras espaldas. Y eso trae ahogo, y eso trae tristeza. Es un peso tan grande que nos lleva al sentirnos apagados y en el vacío total. Pero si nos hacemos cargo de que todo lo que vivimos es también nuestra responsabilidad, y que si interpretamos correctamente lo que vivimos, podemos ver la enseñanza, tomarla como perla de la sabiduría, entonces el dolor va a terminar siendo una luz en nuestro corazón. Y esa herida va a poder cicatrizar y llenarse de amor, porque se está llenando de entendimiento. Si yo recapitulo las experiencias de mi vida, en mi niñez, gran parte del dolor está vinculado al sentirme desvalorizada, al sentirme despreciada, rechazada, maltratada. Una niñez muy difícil, muy solitaria, en un hogar en donde había mucho caos, enfermedad de mi abuela, la ira de mi mamá, todo algo negativo alrededor, ¿no?
la tristeza, el dolor de mi mamá. Pero si yo hoy recapitulo, tengo dos opciones. Yo me puedo conectar con ese dolor desde el lado negativo y llenarme de ira, de enojo y repetir y actuar de la misma forma, o puedo elegir lo que elegí, que es entregarme a Dios, hacer un trabajo curativo para poder limpiar en mi niña ese dolor y desde esa limpieza poder hacer un trabajo de perdón y de entendimiento y crecer con ello y entender que yo necesitaba de esas experiencias porque necesitaba hacerme fuerte, necesitaba ser una persona que pusiera límites, que pusiera barreras, que detectara la energía de la ira en los demás, de la ira oculta, de la manipulación, de la especulación. Hoy, en esta misión que Dios nos entrega y que nos pone, que nosotros sentimos que para nosotros es importante y que la llevamos adelante con mucho compromiso y con mucho amor y responsabilidad, hoy necesitamos estar despiertos. Y hoy, cuando se presenta la especulación, el maltrato, la ira, el enojo, la mentira, lo percibimos en un segundo. Pero gracias a que esas emociones estuvieron presentes en nuestra vida. Entonces, yo tengo la certeza, porque he hecho un trabajo interior muy importante, de que pude limpiar todo ese dolor, limpiar la parte negativa y abrazar la parte luminosa de ese dolor. Y no renegar con mi pasado, sino que entender que todo estuvo bien, que todo fue necesario y que yo necesito de esos recuerdos y de ese pasado para hoy estar más atenta. Entonces cada vez que alguien me levanta la voz, yo recuerdo esas experiencias y yo sé poner un límite a tiempo. Pero lo hago porque yo conozco lo que sucede cuando no se pone un límite a tiempo. Porque ya lo viví, porque mi niña no se defendía, porque mi niña dejaba pasar las cosas, porque mi niña no quería confrontar. Entonces, yo sé el precio que se paga cuando uno deja que esas cosas pasen y no se pone fuerte ante eso. Es mi dolor, mi aliado y el que me permite tomar la actitud contraria. Y hacia ahí es hacia donde debemos ir, hacia la comprensión de que el dolor no es un enemigo, sino que todo lo contrario, es una llave muy poderosa. Y solo de nosotros depende hacer del dolor una llave poderosa. Y eso lo logramos estando hacia adentro, pudiendo ver, sentir, interpretar y dejándonos ayudar por los ángeles de la curación para que limpien las heridas que dejó el dolor y que eso sea cicatrizado. Y solo la energía divina puede cicatrizar y limpiar. No hay terapias mentales que puedan sanar el dolor del corazón. No hay nada que podamos razonar que pueda sanar una herida profunda en el corazón. Solo el amor de Dios es tan poderoso y tan grande y tan misericordioso que cuando lo pedimos llega como un bálsamo de luz y de amor y se lleva toda la parte negativa de la herida y el cose sería dejando de esa cicatriz un gran aprendizaje. Por eso es la sabiduría que Dios nos da lo más importante que podemos tener para poder crecer con todas esas experiencias y no estancarnos. Entonces es comprender cuál es la misión del dolor y en vez de rechazarlo, tomar la actitud contraria. Porque si nosotros rechazamos al dolor, estamos rechazando esa enseñanza y ese aprendizaje que vino a traer. Y estamos rechazando la experiencia que nosotros elegimos vivir porque necesitábamos vivir.
Pero cuando hacemos lo contrario y aceptamos ese dolor como parte de nuestra historia, de nuestra vida y de nuestro corazón, es cuando, al dejar de luchar con el dolor se vuelve luz. Y cuando el dolor se vuelve luz, es la protección más grande que puedes tener. Es una protección porque va a ser como una alarma interior que te va a ayudar a identificar y a discernir qué decisiones tienes que tomar. Y vas a lograr discernir cuál es el camino correcto gracias a tu conexión con el dolor. Yo he pedido mucho a los ángeles de la sanación, al arcángel Rafael y a la Virgen María. Ellos me han ayudado muchísimo a hacer este trabajo interior de sanación. Y lo he hecho con oración, en conexión con la naturaleza, haciendo decretos, haciendo meditaciones, pero todo desde mí con ellos. Siempre tomándome esos momentos de soledad para escucharlos y que ellos me guiaran, y escribía mucho. Tengo cuadernos y cuadernos enteros, escritos con información que ellos me iban dando para que yo pudiera entender y sacar las conclusiones positivas de cada experiencia que vivía, y ellos me han enseñado y me han mostrado este camino, ¿no? No reniegues con el dolor, no lo rechaces, no lo abandones si tiene una misión en tu vida. Y ellos me enseñaron a ver qué me han venido a traer. Y cuando logré ver y logré entender, pude sanar. Y con la sanación vino el perdón. Y cuando pude dar esos pasos de perdonar, crecí mucho con eso. Y es como que todo eso que estaba comprimido y que me apagaba y que me tenía aprisionada se hizo luz. Y cambió completamente mi vida. Comenzaron como las capacidades de mi alma a querer, a aflorar, y yo no tuve miedo. Tuve total certeza de que esas capacidades tenían que expandirse, y ahí comenzó mi camino como escritora. Así comenzó el momento en el que comencé a escribir y a recibir mensajes de los ángeles, y por añadidura vino la misión espiritual y los talleres y los viajes, y una cosa me fue llegando a otra. Pero todo se abrió con la sanación y con el perdón. Hasta ese momento era como que estaba todo encapsulado. Era como que, claro, yo tenía ese potencial, pero estaba apagado. Y cuando logré dar ese salto, ahí vino mi vida nueva. Y ahí me animé a viajar y a compartir la sabiduría y a escribir y a ayudar a los demás, pero dejándome guiar por Dios. Porque aprendí mucho también de tener la humildad de hacerme a un lado, ¿no? Entonces cuando me decían, gracias porque lo que me dijiste, lo que hiciste, me cambió la vida, siempre fue, es Dios. Y yo crezco también con eso. Para mí es hermoso poder ser un canal de Dios, porque yo voy descubriendo más a Dios a medida que voy siendo su canal para llegar a los corazones de otras personas. Entonces va por ahí el hilo del entendimiento. Mientras renegamos y mientras rechazamos y mientras luchamos, nos estamos alejando de un montón de oportunidades y nos estamos llenando de negatividad y nos estamos haciendo mal. Pero cuando damos ese paso, el amor de Dios nos hace ver la importancia del amor propio. Y en el amor propio está la autoestima. Y en la autoestima está la certeza de que lo que uno hace, sea pequeño o sea grande, si uno lo hace con amor, lo que uno está dando es una semilla sembrada que está destinada a florecer. Siempre. Porque el amor siempre florece. Entonces
Entonces no debe haber miedo a cómo vamos a hacer las cosas o qué va a pasar con eso que damos, porque si nos ocupamos de entregarnos a Dios, su amor va a ser eso. Y eso siempre va a florecer. Y siempre va a resultar algo positivo de eso que podamos dar con todo ese amor y con toda esa energía de luz. Entonces esta segunda parte se trata de invitarte a conectar con tu dolor y a no luchar más. Y puedes poner una almohada que represente a todo ese dolor y podés hablarle a tu dolor y decirle lo que sientas y abrazarlo y hasta decirle que no lo vas a rechazar, que lo vas a escuchar, que lo vas a sentir, que lo vas a hacer parte de tu vida para que Él te guíe. Y vas a ver la liberación que se siente y lo importante que es dar ese paso y el alivio que sentimos en nuestro interior. Y obviamente, como siempre, hacer lo que sentimos, porque si sentimos llorar, si sentimos sacar, si sentimos expresarle a alguien lo que no le dijimos pero nos va a hacer bien y nos va a liberar y lo podemos hacer con sabiduría, entonces hacerlo. Porque ese es el camino. Y eso también es parte de lo que programamos en los templos, de la sabiduría. Nosotros programamos darnos este regalo, que es la oportunidad de crecer con el dolor. Y por eso cuando elegimos las experiencias que elegimos, lo hacemos con la confianza y con la certeza de que vamos a tener la sabiduría para dar ese paso. Pero muchas veces nos alejamos de dar ese paso porque nos llenamos de enojo y de ira y de bronca. Y no ese es el camino. Porque eso, lejos de curarnos mientras lo sacamos, nos enferma y nos contamina. Sin embargo, es todo lo opuesto, el otro camino, que es al que Dios nos invita. Es un camino de comprensión, de perdón y de avanzar. Y de avanzar soltando. Y poder uno mirar hacia atrás y decir, yo aprendí con eso. Yo crecí con eso. Pero lo solté. Porque merezco mejores cosas. Porque voy en busca de mejores experiencias. Pero no suelto renegando. No suelto luchando. Suelto en paz porque avanzo hacia un lugar mejor. Así que te deseamos que ahora te conectes con la parte luminosa del dolor y expandas esa luz hacia todos los seres que te han lastimado, porque no sabían lo que estaban haciendo. Y quizás la luz que les envíes les ayude a ver. Amén.